están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Luego de conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana y del Centro de Estudios Públicos de noviembre, donde dice que un 90,6% de las personas sondeadas asegura estar muy atemorizada de ser víctima de un delito. La percepción y sentimiento de inseguridad es uno de los principales temas que más preocupan a la sociedad chilena. Conversaremos con Consuelo San Martín, psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Qué gusto que nos hayas recibido. Hola, bien, todo bien, Miriam, gracias. Gracias por la invitación para poder hablar de estos temas que son tan relevantes para la gente, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que a veces se sienten un poquito más vulnerables. Por supuesto que sí. A ver, el temor y la angustia, ¿qué pasa con eso, con los esfuerzos? Hay que tener un esfuerzo conductual mayor, hay que estar pendiente todo el tiempo, tú sales a la calle y estás temerosa. He visto que toda la gente, sobre todo bueno, las mujeres, usamos estas carteras en bandolera, debajo incluso algunas personas de la ropa. Cuéntanos qué significa el temor y la angustia para las personas hoy día. Claro. Mira, primero yo creo que es bien importante entender que sentir miedo es normal. En el fondo, el miedo evolutivamente es correcto, ¿cierto? Si no fuese porque sentimos miedo, probablemente no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿no? Entonces, claro, cuando uno le muestran estas noticias como bien complejas de que hay asaltos, es normal angustiarse y sentir un poco de, o más que poco, harto miedo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que a veces ese miedo exacerbado, ¿cierto?, nos lleva como a evitar situaciones de manera constante y sin que realmente las evaluemos. ¿Ya? Por ejemplo, también paréntesis, recordemos que nosotros aprendemos de distintas formas, aprendemos por cuando tenemos una experiencia directa con algún evento puntual o también aprendemos observando. Entonces, si yo veo en las noticias constantemente que la gente la asaltan, pese a que a mí nunca me hayan asaltado, yo voy aprendiendo a que está todo muy peligroso afuera y fácilmente lo generalizo. Entonces, cuando se generan problemas, cuando las personas, por ejemplo, prefieren no salir, quizás hacer solo pedidos por internet porque les da mucho miedo salir, pese a que nunca les ha pasado algo, nunca los han asaltado, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Cuando empiezo a evitar de manera muy recurrente sin hacer una evaluación realista de la situación. Por ejemplo, quizás en mi barrio es peligroso, pero en ciertas horas de la tarde en realidad hay mucha gente en la calle y no pasa mucho, y ahí puedo salir más tranquilo. Y en realidad es más adaptativo quizá no salir en las tardes o cuando ya se pone más oscuro. ¿Se entiende? Sí, sí, El, perfecto. Oye, entonces eso quiere decir que de alguna manera, a ver, la idea sería que ya pasa a ser peligroso, llamemos, para cada persona, cuando se empieza a normalizar este tipo de sentimientos y me deja aislado, por ejemplo. claro, claro, sí, empieza a ser, porque justamente cuando yo evito constantemente algo, sin hacer una real evaluación de qué tan peligroso es, me impido a mí reaprender de las situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo prefiero no salir en la noche, decido no salir y en el fondo coarto mi vida social, por decirlo así, el evitar constantemente lo único que hace es confirmar la idea de que vivo en un ambiente muy peligroso y no me permite comprobar que quizás no es tan así, que quizás es peligroso, pero más tarde en la noche, que quizás hay otras estrategias que yo puedo utilizar para sentirme más seguro. Si yo voy y evito nomás, en el fondo lo único que hago con eso es como alimentar el miedo. Perfecto. Y de Oye, repente uno se sí. encuentra con gente que vive como en fortaleza, ¿no? Claro, no, claro, ya pasa como a un tema patológico un poco, ¿no es cierto? Pero cuando todavía el sentimiento no es tan fuerte, eh,
estoy pensando en otro tipo de inseguridad. Por ejemplo, los adultos mayores que empiezan a dejar de querer manejar, por ejemplo, o manejar de noche, porque se sienten inseguros, porque a lo Sí. mejor tampoco, como dices tú, les ha pasado nunca nada, pero siempre están diciendo que los adultos mayores tienden a, no sé, confundir los pedales y les pasan Mm. cosas. ¿Es más o menos lo mismo? Yo creo que ahí es un poco distinto porque ¿Mm? cuando se genera un problema, cuando yo valoro las situaciones, supongamos del 1 al 10, cuando yo las valoro, siempre en un 10, siempre como muy, ¿cómo se llama? Peligrosa. Y yo, la idea del terapeuta en este caso, pero lo pudiese hacer también la persona, es tratar de valorar las situaciones un poco menos graves, porque el valorar las menos graves me permite a mí sentir mayor control. Pero eso no implica que en ciertas situaciones si haya cierta peligrosidad o riesgo. Por ejemplo, en el tema de los adultos mayores, nosotros sabemos que los adultos mayores deberían, no estoy segura de este dato, pero sacar su licencia de conducir cada 1 o 2 años, ¿cierto? Porque las habilidades como sensitivas, motoras, ¿cierto? Van disminuyendo de manera más acelerada. Desde los 30 y en adelante todos nos empezamos a deteriorar. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo efectivamente creo que la vista, ¿cierto? Y lo motor con oscuridad es un factor que puede agravarlo. Yo, más allá de la peligrosidad, yo creo que quizá es bueno prevenir manejar de noche y quizás tomar más Uber o que alguien los lleve, no solo por el tema de los asaltos, sino porque también pueden quizá verse involucrados en algún tipo de accidente y dañar a ellos y dañar a otros. O sea, creo que eso está bien, tomar resguardo en ese tipo de cosas, ¿no? Más, se entiende a lo que voy, pero Claro. manejar durante el día, manejar durante el día en horarios donde hay muchos automóviles, yo les diría que lo intenten, que se expongan, porque en el fondo tener miedo a priori porque a otros les ha sucedido, eso no significa que sea una regla. No significa que a todos nos tenga que pasar. Y si uno va a mirar las estadísticas, es más gente a la que no asaltan en sus autos que a la que asaltan. Lo que No, pasa es que claro. uno ve todo el rato los otros números, ¿no? Pero si uno lo ve en probabilidades, es más probable que no te asalten. Oye, y cuéntame, a ver, este tema del aislamiento social, a veces no solamente por miedo, sino que, bueno, no, sí, debe ser por miedo, ¿no es cierto? Porque uno se va aislando, Ujú. vas dejando de salir. Aparte de eso, el tema de la pandemia yo creo que también ayudó mucho al tema, ¿o no? El Sí, aislamiento que totalmente. Sí, tuvimos. sí, sí. Sí, porque claro, en la pandemia también se dio por miedo, ¿cierto? Pero también en la pandemia hay un fenómeno importante porque en algún minuto resguardarnos en nuestras casas era una conducta segura. Había que hacerlo. Había que hacerlo por nosotros y también por el bienestar del resto de la comunidad, ¿cierto? Pero hay un minuto en que las autoridades ya permiten que empecemos a salir y hay algunas personas que a raíz de que se aislaron y se deprimieron, ¿cierto? Les empieza a costar a sociabilizar de nuevo. Y, y empiezan a mantenerse en ese espacio cómodo, ¿cierto? De salir poco, de interactuar poco. A alguna gente le empieza a dar miedo salir de nuevo porque es como encontrarse con algo nuevo y nos encontramos muchas veces con adultos mayores que se quedaron en eso, ¿no? Perfecto. Y Oye, cuéntame, a ver, yo leí por ahí unas recomendaciones que habías hecho tú para salir de este tema, ¿no? Del aislamiento, y de aprender de alguna manera a adoptar algunas estrategias para práctica, digamos, para poder sí, volver a salir, ¿no? Y estar en condiciones. ¿Te parece que vayamos analizándolas una por una? Porque tú sí, dices, por claro. ejemplo, el tema de la evaluación de riesgo. Hace Ujú. muy poco hubo una noticia en la que un niño, la familia había conversado sobre el tema de si pasaba algo y el niño supo, que estaba solo en su casa, supo responder realmente cómo le habían instruido, ¿no? Cuéntame qué pasa con este tema de la evaluación Mm. de riesgo en la familia. Claro, yo creo que justamente ese es un buen ejemplo porque ahí en el fondo la familia se enfocó en lo que ellos pueden controlar. Si te
fija, una de las como de estas sugerencias que yo daba tiene que ver con enfocarse en lo controlable, o sea, poner energía en las cosas que yo sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Preparar a mi familia. Si pasa esta cosa, esta situación, de esta forma vamos a actuar y vamos a funcionar como una cohesión. Esto, por ejemplo, personas que tienen un código por si alguien los llama para decir que los raptaron y la familia sabe cómo comunicarse, ¿cierto? Entonces, eso que me cuentas tú es una estrategia muy buena porque ahí se enfocan en lo que sí pueden controlar. Y cuando yo les menciono lo de evaluar el riesgo, tiene que ver con tratar de evaluar objetivamente qué constituye una amenaza real. Probablemente esa familia, te voy a poner un ejemplo, quizás ellos consideraron que están asaltando demasiado en el barrio, entonces hay un riesgo verdadero, o sea, de 10 casas, si han asaltado 8, la probabilidad de que te asalten es mayor, hay que prepararse, ¿cierto? Pero quizás hay en otras cosas en que ellos en realidad bajaron la guardia porque quizás consideraron que no son tan comunes, como que, no sé, te asalten en determinada cuadra cuando uno va al supermercado, ¿ya? En el fondo, eso tiene que ver con evaluar, porque yo no puedo estar atento a todos los focos, tengo que decidir dónde poner mis energías. Tengo que decir, y eso muchas veces cuando uno está con miedo, uno no evalúa bien. Y todas las personas reaccionan distinto al miedo. Entonces, cuando yo hablo esto en la familia, probablemente vamos a poder llegar a un consenso más real, más objetivo, ¿cierto? Como cuando uno comparte lo que siente con un otro, uno a veces como que se puede calmar un poco, puede tratar de ver la situación de una forma un poco más racional. Hay que pensar que en general cuando yo reacciono en base al miedo, yo cometo errores. Porque Claro, ahora, ¿Mm? como bien dices tú, uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Teóricamente puede tener toda Sí, una trama, pero también mencionaste en algún momento, hace poquito, el tema de la información, de que nosotros estamos viendo y estamos todo sí, el día bombardeados con el tema de los un asaltos, los exceso de portonazos, información. Mm. las encerronas, los autos que los roban incluso solamente para quemarlos. Bueno, estamos todo el tiempo bombardeados. Nosotros yo creo que los medios de comunicación somos muy responsables también de ese tema, ¿no? Mm. Pero ¿cómo lo podemos abordar esa información que nos llega? Sí, mira, yo creo que desde la pandemia eso se agravó un montón. Yo creo que o sea, hay que estar enterado de lo que pasa en mi entorno, pero yo diría que basta con una hora, incluso una hora es harto, pero ya elegir un medio de comunicación por el cual me voy a enterar de las noticias, ya sea escrito, ya sea o por televisión, ojalá máximo una hora. Eh, lo, Hay que pensar que estamos constantemente, claro, recibiendo información que en general va muy cargado hacia lo negativo y eso hace que también tengamos un sesgo negativo hacia lo que escuchamos, es decir, ponemos más atención hacia las cosas malas más que las buenas. Entonces yo también elegiría medios de comunicación que hagan un balance. Hay algunos medios de comunicación que suelen relatar en exceso y de forma repetitiva los mismos asaltos una y otra vez y no lo van matizando con otro tipo de información. Yo ese tipo de medios quizás no optaría por ese e intentaría elegir otro que sea un poco más balanceado. Oye, y en ese mismo tema, lo que tú estás diciendo del tema de que se exagera y se sigue hablando todo el tiempo de lo mismo, también hemos visto que durante las mañanas, por ejemplo, en la que puede haber otro tipo de personas viendo, no necesariamente los informativos, y también le está llegando a lo mejor a los niños. Sí, y eso también es un problema porque sobre todo los niños, igual que nosotros los adultos, pero los niños pensando en que son como sus primeros años, también aprenden observando y si el niño ve en la televisión hay temor, que sus papás están asustados, en el fondo él también va a ir configurando, va a ir desarrollando ese miedo y el problema, ¿cuál es? Que niños con exposición o cuando desarrollan síntomas ansiosos y depresivos, la probabilidad, o sea, los datos nos dicen que son adultos que probablemente desarrollen esa sintomatología cuando son más grandes, porque es obvio, ¿no? Sentir que uno vive en un ambiente ansioso, que de mucha ansiedad y de mucho miedo, deja sentadas las bases para que se desarrollen patologías de salud mental al futuro. ¿Cierto? Hay que pensar también que los niños, hay un montón de estudios que nos muestran que cuando los niños ven que sus cuidadores se asustan ante algún estímulo,
ellos reaccionan de la misma forma ante esos estímulos, aunque nunca hayan tenido la experiencia directa. Los niños aprenden todo de sus cuidadores, entonces son como esponjitas, ¿no? Hay que tener harto cuidado con lo que ven, con filtrar la información. Yo creo que en este minuto los medios de comunicación están tan insistentes que yo preferiría como mamá que no lo vieran y yo después contarles con Ya. cierto filtro, ¿no? Claro, perfecto. Oye, y tú también dices que consultar a los expertos. ¿En qué sentido? Ujú. En que ya sea una persona, ya sea a lo mejor un estudio, algo que encuentro en internet, pero ¿no encuentras peligrosa de alguna manera la forma en que se entrega la información a través de Google, por ejemplo, en la que no hay Sí, filtro? totalmente, pero por ejemplo, si alguien quiere leer algo que puede ser con un lenguaje quizás no tan sencillo a veces, pero si uno busca en Google académico y trata de buscar quizás artículos o información un poco más elaborada, esa suele ser información más neutra. Un artículo científico respecto a quizás datos específicos de cuántos asaltos hay o cosas por el estilo, no busca llamar la atención, sino que es más genuino en cuanto a la intención de informar. Entonces yo diría que ojalá las personas hagan un filtro de dónde están leyendo las cosas. Y en ese sentido creo que ahí yo escribía como buscar medios de información que sean un poco más serios, ¿cierto? De repente seguir a algún periodista, escuchar algún podcast en particular, eso es distinto a quizás a ver medios masivos de comunicación. Perfecto. Después tú dices, hablas de evaluar las situaciones en forma cada una individual, si realmente es una amenaza real o no. Ujú. Cuéntame de qué se trata. Es un poquito lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Ujú. En el fondo yo no puedo estar atento a todos los blancos, no puedo estar atento a que mi familia y todo salgan en la hora correcta, que anden por las esquinas correctas, estar con cuidados en la casa, en el auto. Entonces, en el fondo, lo mejor es optimizar mis recursos, ver cuál es realmente lo más peligroso. Quizá las noches hay que poner, no sé, rejas en la casa, qué sé yo, y en otros aspectos evaluar realmente ya, a ver, ir al trabajo caminando a las 8 de la mañana donde hay mucha gente, ¿es realmente un peligro? ¿O es más peligroso en la noche cuando hay poca gente y en realidad los asaltos porcentualmente se dan más en las noches? Esos son datos que yo puedo sacar del censo, no estoy segura si del censo, pero de seguro en páginas más confiables, como veamos eh, cuáles son los porcentajes, dónde ocurren más los asaltos, en qué horario del día, por qué sectores. A eso me refiero como Ya, de ir evaluando situación a situación. perfecto. Oye, el siguiente dice compartir las experiencias. Yo Ujú. participo de un WhatsApp donde de repente hay gente que sube cosas como dice, a ver, ponga atención en que no sé, la PDI está diciendo que si le ponen un papel o si esto, qué sé yo, bla, bla, eso al final como que no te sirve, como que es al revés, como que te pone Y más no, y no, nervioso. y no sabes las fuentes. Si yo antes dije censo, ahí Exacto. me traspapelé. El censo no tiene nada que ver con esto, Sí, pero no, porque ahí tú no sabes realmente la fuente. O sea, por claro, WhatsApp aguanta todo. Yo puedo poner cualquier cosa. El FBI dice que atento con los marcianos, ¿cierto? claro, Y mando este mensaje por WhatsApp, salga así con la manito, claro. y en realidad, entonces, yo creo que el WhatsApp también ha desvirtuado el tema de las comunicaciones. Entonces, si yo veo un mensaje de ese tipo, lo correcto sería ir y meterme a la página web de la PDI, porque si hay un anuncio oficial, la PDI en su página web lo va a anunciar. O sea, en este sentido yo creo que hay que confiar en la policía, ¿cierto? Y en estos medios que nos intentan cuidar. Entonces, hay que ir directo a la fuente. Ya, perfecto, sí, tienes toda la razón, porque en realidad al final resulta peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Esto de estar compartiendo las experiencias. Y Cuéntame. yo creo ¿Sí? perdona que te disculpe, que también hay un punto muy importante que yo creo que tenemos que ser todos como comunidad muy responsables sobre qué información reenviar. Porque ese tipo de mensajes en WhatsApp, que yo entiendo perfecto cuáles me dice, muchas veces genera más alarma, más miedo y más ansiedad. Entonces,
yo soy el responsable de decidir cortar con eso y no reenviar mensajes o no retuitear mensajes que yo creo que no son confiables. Perfecto, sí, no, sí, tienes toda la razón. Oye, ¿y en qué momento ya se tiene que llegar a, por ejemplo, ya mi miedo es tan irracional que se vuelve ¿Mm? abrumador de alguna manera? ¿En qué momento busco el concurso de una ayuda profesional? Cuando yo ya no estoy pudiendo llevar, o sea, cuando esto empieza a impedir que yo lleve mi vida cotidiana como yo solía hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo que salir a las 7 de la mañana para llegar a mi trabajo y de repente me encuentro con que me da mucho miedo, con que no puedo, con que necesito o estar acompañado o que un compañero me pase a buscar y ya la logística se empieza a complicar mucho, yo creo que ahí es momento de consultar a alguien. Hay que pensar siempre en situaciones que nos impidan llevar nuestra vida cotidiana normal y cuando me empiezo a dar cuenta que tengo algunas ideas que son rígidas, que pese a que mi familia o a mis amistades me digan, oye, yo no creo que sea así, mira, y yo me mantengo en esa idea rígida y que me hace sufrir, yo creo que ahí es el momento de consultar. Perfecto. Oye, ¿algún tips, por ejemplo, para la persona que nos están viendo hoy día y que están con miedo, con cómo combatirla con algún tipo de ejercicio, relajación o algo así? Mira, usualmente un ejercicio bien fácil, porque primero voy a explicar cómo el fenómeno, ¿ya? Ya. Lo que pasa muchas veces es que yo me empiezo, la angustia o estas emociones desbordantes muchas veces pasan porque yo me estoy focalizando demasiado en el futuro, o sea, en lo que realmente puede pasar, que eventualmente me pueden asaltar a mí, pueden asaltar a mis hijos, o me concentro en situaciones del pasado. Es que a mi vecina la asaltaron, ¿cierto? Y yo me descuido de lo que está pasando ahora y pierdo el foco del presente. Y quizás en el presente estoy sentada tomando un té, ¿cierto? Entonces, hay ejercicios de relajación que pueden ser simplemente contar 10 respiraciones, pero focalizarse en la respiración para tratar de centrarse de nuevo al momento presente y decir, ya, pero ahora no me están asaltando. Ahora estoy aquí, sentada, tomándome un té. En el fondo me voy a focalizar en lo que está pasando día a día. Pero muchas veces cuando me siento desbordado es porque yo pienso en situaciones que pudiesen pasar. ¿Se entiende mi punto? Entonces mi llamado es a tratar de cuando yo me sienta desbordado, concentrarme en mi respiración, hacer 10 respiraciones y tratar de focalizarme de nuevo en el momento actual, en el aquí y en el ahora, en los problemas que tengo hoy día, en el fondo. Oye, ese tipo de ejercicio de relajación que tú Ujú. estás dando del tema de la respiración y de tratar de enfocarse en el presente y Ujú. no lo que en general la gente dice tomar caldo de cabeza, ¿no? Porque empiezan a pensar en Claro, lo sí, mismo y sí. siguen pensando en lo mismo. Eso se puede aplicar para cualquier situación, ¿verdad? Cualquier situación, sí. Y si te fijas, cuando uno se centra demasiado en el futuro y se desborda emocionalmente, también descuidamos lo que tenemos que hacer en la actualidad. Porque puede ser que yo me fui, esta idea me agarró y me lleva, chuta, y no puedo trabajar bien. Claro. O me descuidé de alguna cita o algo que tenía que hacer. Entonces, son ejercicios sencillos los de respiración. Uno puede buscar videos en YouTube. De hecho, creo que en Netflix también hay un par de ejercicios que el nombre es mindfulness. Finalmente, lo que el mindfulness busca es centrarse en el presente, en Perfecto. palabras más sencillas. Oye, ¿y cómo se hace para evitar los pensamientos negativos? Estoy pensando no solamente con respecto de la violencia que está sucediendo Mm, afuera, sino que más bien en todos los pensamientos negativos, pensamientos negros, de repente empiezas a pensar en algo y te sigue y te sigue y te sigue y claro. empiezas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo desafiar esa parte? ¿Cómo salirte de ese círculo vicioso? Mira, lo ideal ahí es poder, bueno, nosotros tenemos algo que se llaman como, pensémoslo así, como trampas del pensamiento. Ya las trampas del pensamiento hacen a veces que nosotros veamos todo muy catastrófico o que tengamos como un sesgo a ver siempre lo negativo. Por ejemplo, pasan puras cosas buenas en el día y de repente aparece mi jefe con mala cara, ay, yo me quedé con eso. Y se me olvidó todo lo otro bueno, ¿ya? Entonces, esas son trampas del pensamiento
Y lo que nosotros podemos tratar de hacer primero es identificarlo. Cuando yo me doy cuenta que estoy demasiado negativo, darme cuenta de eso y luego empezar a hacer el ejercicio de, ya, pero ¿y qué otras opciones hay? En el fondo la idea es como abrir un abanico. Yo tengo un abanico de opciones, ¿cierto? Pero en general, cuando estoy muy negativo, me centro en una interpretación. Yo tengo que pensarlo como un abanico y decir, esto puede pasar, pero hay otras 6, 7, 8 posibilidades. Puede ser que mi jefe lo chocaron, tuvo un mal día, salió una reunión difícil, ¿cierto? ¿Me entiendes? Y hacer el ejercicio mental de otras alternativas. Y pensar siempre en esto que te digo yo del abanico de posibilidades. Oye, en eso también, ahora sí para terminar, cuéntame, ¿también sirve de alguna manera evadirse haciendo a lo mejor algún tipo de manualidad, de cantar? Estoy inventando en este minuto, ¿no? Sí, A lo pero mejor, te entiendo. sí, a lo mejor, no sé, leer, enfocarse en otra cosa en ese momento. Mira, es que ahí hay un tema porque A ver. cuando uno hace estas cosas como a distraerse, estamos evitando mentalmente una situación que no es desagradable. Y tampoco es bueno porque yo tengo que aprender a confrontar mis emociones. En el fondo, las emociones hay que pensarlas como un caballo descarriado y nosotros somos el jinete que está ahí tratando de encauzarla. Entonces, necesito práctica. ¿Ya? Y en ese sentido, el hacer estas actividades a mí en realidad me pueden servir para focalizarme en el aquí y en el ahora. O sea, por ejemplo, de repente siento que esta emoción está de rabia, está pero ya para todas partes, y yo en realidad en vez de ir y actuar ya por la emoción y quizás mandar a todos a la punta del cerro, puedo decir, mejor voy a hacer mi crochet un rato, voy a focalizarme de nuevo en el aquí, porque a veces uno se enrabia porque alguien te dijo algo y uno empieza, ay, la vez pasada me dijo no sé qué, y entonces yo, pero no es el presente, en el presente quizás alguien te dijo una cosa desagradable, pero no fue más que eso. Entonces, este crochet o manualidad o lo que sea me puede servir como para agarrar esas emociones y ordenarlas y focalizarme, ¿se entiende? Pero como la idea de usarlo para no pensar, la emoción va a volver y va a volver más fuerte. Ya, No sé perfecto. si se entiende. Sí, por supuesto que sí. Oye, Consuelo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. De nada, gracias por invitarme. Oye, conversamos hoy día con Consuelo San Martín, psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, sobre estos miedos, no sobre estos temores, sobre el tema de ver todo negativo. Bueno, ahí usted vio en el programa todas las cosas que puede hacer para evitarlas. No, no para evitarlas, dijo ella, para confrontarlas. Muchas Ujú. gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.